Continuamos con la historia de la mujer adúltera. En Juan 8, del 3 al 8, dice: mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. No se sabe qué es lo que estaba escribiendo en el polvo, pero la misericordia de Jesús habló lo suficientemente fuerte como para que todos la escucharan y se condenaran a sí mismos. Que quede claro, Jesús no los condenó. Él únicamente dijo: el que esté libre o el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y los hombres se dispersaron. Más adelante, en los versículos del mismo capítulo 8, en versículo 10 y 11, dice: entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. La misericordia es el perdón y la compasión que se extiende a aquellos que no lo merecen. Los acusadores y los adúlteros. Fíjense, dice a los acusadores y a los adúlteros. Por eso les digo, Jesús no los condenó. Ellos se condenaron a sí mismos porque nadie pudo tirar la primera piedra porque todos habían pecado. ¿Sí? Entonces dice a los que se merecen y a los que no se la merecen. Los acusadores y los adúlteros. Él elige extender misericordia hacia nosotros y Él es inmutable. No podemos salir del amor de Dios. Fíjense, no podemos salir del amor de Dios. Aunque nosotros nos alejáramos, Dios nos sigue amando. La misericordia es lo que expresamos cuando somos dirigidos por Dios para ser compasivos en nuestras actitudes, palabras y acciones. Es más que sentir compasión hacia alguien, es el amor de Cristo reflejado a través de nosotros. Romanos 12:8 dice: si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. La misericordia entonces responde a las necesidades inmediatas de los demás para aliviar el sufrimiento, la soledad y la tristeza. La misericordia trata crisis físicas, emocionales, financieras y espirituales por medio de un servicio generoso y abnegado. La misericordia es la defensora de los humildes, pobres, explotados y olvidados, y siempre actúa a favor de ellos. La misericordia es la capacidad de aprender a sufrir con otra persona, es decir, estar conectado con quien sufre, es dejar de lado nuestras necesidades y abrir el corazón a la otra persona, siendo imagen y extensión y demostración de Cristo. La misericordia la debemos usar en nuestras capacidades o dones espirituales para consolar al necesitado, transmitiendo bien a Cristo o ministrando bien a Cristo. La misericordia es uno de los atributos de Dios que también tenemos nosotros, pero casi siempre nos negamos a ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia natural es actuar de manera pecaminosa y egoísta. Eso es lo que
Y eso solo con un corazón transformado, y es solo con un corazón transformado que podemos ser verdaderamente misericordiosos con otras personas. La misericordia no es un antecedente común en la iglesia actual, porque no consolamos y ayudamos a los demás como Cristo lo haría, sino que lo hacemos como el mundo lo hace, y Dios quiere que nos comprometamos a la misericordia y con sus consecuencias. Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Nadie puede tener autoridad si no tiene piedad, y si no hay autoridad, no hay milagros, no hay profecía, no hay nada. Si no tiene piedad, porque es una acción de amor de Dios, la autoridad y el poder de Dios que hay en cada uno de nosotros va en sentido de en cuánta fe, gracia y piedad vivimos ahora. El mundo puede sentir pena, sí, y preocupación por las necesidades o por los necesitados y ejecutar dos formas de ayuda que se parecen a la misericordia, pero no lo son. Es la ayuda humanitaria y la filantrópica. Organizaciones regionales e internacionales tratan de ayudar a los que han tenido el dolor de perder todo por las guerras o eventos naturales. Puede ser que la ayuda económica, medicinas, ropa, alimentos, etc., mitiguen algo del dolor por un tiempo. Pero en cuanto hay otra necesidad en otro lugar, se centran en la más actual. El espíritu que mueve estas organizaciones es un espíritu de lástima. Sentir misericordia por una persona nos mueve a tratar de aliviar o ayudar en su pesar y sufrimiento. Fíjense, la palabra misericordia deriva de los términos misere y cordis, del latín, cuyo significado sería tener un corazón solidario ante quienes tienen necesidad. Es importante señalar que la misericordia no es lo mismo que sentir lástima por alguien más. La lástima se trata de un sentimiento pasajero y menos entusiasta que la compasión. Basta con saber que la lástima se centra en el objeto de la misma y no en quien la siente. Santiago 2, 14 al 18 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjense, aquí está la clave: yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero debe ministrarse no solo la necesidad, sino también en el alma y el espíritu, mediante la transmisión del mensaje de Cristo, y el mejor ejemplo nos lo da el Señor Jesús. Mateo 25, del 34 al 46 dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si realmente somos salvos, debemos actuar con misericordia y tener un alto sentido del deber y el servicio. Y así
como sensibilidad de las necesidades. Por lo tanto, el que no es salvo va a ser insensible a las necesidades de otros. Hay tibieza, falta de compromiso, egoísmo y una ceguera espiritual. Se acabaron los siguientes 10 minutos, en un momento regresamos.